Estamos seguros que todos los amantes y nostálgicos del Citroën 12B, 13B han disfrutado de esta nota y queremos darle un plus, un bonus track. Cómo se ensamblaba el auto en la planta de Portugal, en este caso cuando estaba llegando ya al final de la vida útil en el viejo continente, allí por fines de la década del 80. Estamos en Portugal a fines de la década del 80, en la planta que Citroën destinó para continuar hasta que el tiempo diga basta al viejo 12B o 13B. Lo que vamos a ver es la línea de montaje en una reducción de una nota a 7-8 minutos para darnos una idea de cómo se trabajaba para armar este auto absolutamente artesanal. Acá no se va a ver ningún robot operando, simplemente los empleados en trabajo manual manejando la soldadora de punto, esa misma que estuvimos utilizando cuando la gente de Citroën convocó a la prensa para trabajar en la línea de montaje del C4 y a nosotros nos tocó hacer una tapa de baúl y algunas puertas traseras en la línea aquí en nuestro país. Pero fíjense cómo se trasladaba la carrocería totalmente a mano, nada de siquiera un puente grúa que lleve la carrocería de un lugar a otro, arrastrándola por el piso, y por supuesto una carrocería de un peso muy liviano en comparación a la de los autos de ahora. Pero era todo elemento muy artesanal que daba trabajo a la gente, eso es cierto, porque toda esta gente vivía gracias al 13B en Portugal. Y también lo interesante es ver cómo el auto se va armando según los conceptos antiguos de fabricación. Es decir, fíjense que el auto está quieto, no hay una línea de montaje que va avanzando y la gente va trabajando en una misma estación, en un mismo puesto, sino que todo se va llevando hacia el auto y el auto es el que lo van empujando a lo largo de una supuesta línea. Luego hay por supuesto la parte de pintura donde se le sacan todas las impurezas, se le daba un proceso de cataforesis para protegerlo de la corrosión y luego de eso pasaba a pintura. Hace poco le mostrábamos la línea de montaje del Corsa Classic aquí en Rosario, que es uno de los vehículos más baratos que se pueden comprar en nuestro país, y sorprende la forma de armado del vehículo más económico en los días de hoy en comparación de lo que era armar en Europa, porque Portugal está allí, a fines de la década del 80, a un Citroën en aquel mercado. Acá estamos viendo cómo el sellador luego del baño de cataforesis se aplicaba a mano, la carrocería también, la parte de abajo se le daba una mano de pintura negra para tapar precisamente todo lo que era el sellado, y luego el auto iba al horno y la pintura era en una cabina con 1 o 2 empleados trabajando en todo lo que es a mano, por supuesto, para lo que es la cabina de pintura. No había ni siquiera un túnel de pintura por inmersión. Y luego se llevaba todas estas carrocerías ya terminadas en una línea manual. Fíjense que el auto lo van corriendo los empleados y acá sí se va armando como una pequeña línea de montaje, pero que corre por impulso del ser humano que lo va llevando de una estación a la otra. El auto siempre se caracterizó por ser básico, terminado a pincel realmente, como se dice, y cumplir con la expectativa de quien buscaba la motorización más básica. Mientras tanto, en una línea paralela, los chasis iban tomando forma. Allí se montaban los trenes de suspensiones delanteros y traseros, los clásicos brazos arrastrados del Citroën 13B. La caja se iba hermanando con el motor en otra línea y luego que todo esto estaba concluido, se iba llevando hacia el chasis del vehículo. Nos hubiese encantado saber si en la Argentina, cuando Citroën trabajaba en nuestro país, o cuando Industrias Eduardo Saldari hizo en Mercedes la producción del IS 13B, el sistema era similar. Lamentablemente no hubo o no tenemos registros de cómo se trabajaba en nuestro país en la década del 60, 70 o en los 80 con Saldari para la producción de este clásico Citroën. Y acá estamos viendo la parte donde se denominaba y se sigue denominando el casamiento, la unión entre el chasis y la carrocería. Pero fíjese esto, lo tiran al auto, un empleado va arrodillado en su interior, lo lleva de una estación a la otra por impulso de la caída, y cuando se baja se lleva la columna de dirección y el volante para ir a buscar otro auto que todavía no tiene ese elemento y trasladarlo de una parte a otra línea. Hoy suena realmente muy, pero muy gracioso ver cómo se trabajaba, pero así se construía el Citroën. Realmente una forma
totalmente atípica a lo que uno está acostumbrado a ver hoy y lo que hoy le estamos mostrando en nuestro video de fabricación del Corsa en la Argentina, que es un DVD que realmente muestra lo avanzada que está la industria automotriz. Lo cierto es que, como decíamos, el Citroën tenía toda la gente trabajando para poder estar haciendo el auto. Era una fabricación integral, ya casi en el final de la línea se terminaba de colocar lo que era los guardabarros delanteros y el capot. Fíjense que estaba insonorizado el capot, y también los asientos, que todo lo que era tapicería para los mismos se hacía en la propia planta. Fíjense aquí toda la línea de costureras están trabajando en todo lo que es tapicería para el vehículo, o sea, al viejo estilo de la industria automotriz. No se tercerizaba nada, sino que se pensaba que todo lo que podría fabricarse dentro de una planta podía bajar costos y era más fácil para proveer así a la línea, entre comillas, de montaje del auto. Cuando ya estaba llegando al final de la misma, se colocaban las puertas, se alineaban los faros. Aquí estamos viendo todo lo que es y la simpleza de la instalación eléctrica de un 13B, desde todas las luces de posición, giros, tableros y todo el recorrido de los cables en el auto, y eso también, los mazos de cable y toda la parte eléctrica del vehículo se hacía en la propia línea, allí en la propia fábrica en Portugal. Realmente un material muy pero muy interesante para el que le gusta la historia del automóvil, poder ver cómo se armaban los 13B, en este caso los de última generación en Portugal. Y luego, cuando acá estamos viendo pasar un Charleston de 2 colores que compartía la línea con los estándar básicos de un color. Cuando el auto terminaba su proceso de armado, por supuesto también había que salir a probarlos, y aquí está viendo cómo de la fábrica se tomaba alguna unidad como para hacer una evaluación en ruta, porque el auto se vendía como cualquiera, lógicamente, mientras su vida útil, desde 1948 que se lanzó hasta 1990 en que se dejó de fabricar. El auto que en definitiva vino a reemplazar al carruaje en Francia, a la impulsión, la tracción a sangre, y de que sin dudas a nadie se le ocurrió que iba a tener tantos años de utilidad en el mercado.